Buenas noches, chicos. Nos encontramos en este día para realizar la octava catequesis que tiene por título Jesús es bueno. Jesús es bueno. Vamos a empezar como siempre, primero agradeciéndole a Dios por este día y pidiéndole que nos envíe su Espíritu Santo para que podamos entender, comprender y podamos seguir los pasos que Él quiere que demos en esta tierra. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, Ven Espíritu Santo, ven por medio de de la poderosa intercesión la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. tu amadísima esposa. Amén. Amén. Bueno, en este octavo tema, habíamos visto nosotros primero, vamos a hacer una recapitulación del tema número 7, que es cuando estamos entrando al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es cuando Jesús nace, viene con el nacimiento de Jesús, el Salvador. Y Él viene desde que nace hasta sus 30 años, viene a estar en el anonimato, viene a estar viviendo como un niño, como un joven, como un adolescente normal, con sus padres, su padre carpintero, su madre enseñándole las cosas también de Dios, que muchas veces no le hacía falta a él, porque él ya, como era el hijo de Dios, él acudía mucho al templo y él le daba charlas a los mismos sacerdotes, digamos, de los distintos templos que había, ¿no? Entonces, él pasó toda su vida, hasta los 30 años, sin que nadie, sin ser notorio. Entonces, a partir de los 30 años hasta los 33, que es cuando él muere y después resucita, él tiene estos 3 años de evangelización, estos 3 años para mostrar. Imagínense, en 3 años él mostró todo lo que era el Evangelio, todo lo que Dios quería mostrarnos a la humanidad, todo lo que quería que nosotros sigamos como seres humanos, como hijos de Dios. Fueron 3 años de gracia, 3 años en donde Él, a través de parábolas, Él iba mostrando la vida de las personas, Él iba haciendo milagros, Él iba curando, Él iba resucitando muertos, Él iba trayendo la buena nueva al mundo, trayendo un mensaje de salvación, trayendo un mensaje de paz, trayendo un mensaje de amor. Entonces, Jesús fue una persona muy buena, ¿no? Muy buena, santa y bueno, y llena de Dios, porque Él era en realidad Dios, ¿no? Que se hizo hombre para venir a salvarnos de todos los pecados que la humanidad estaba cometiendo y que éramos presos del enemigo. Entonces Él viene a liberarnos del mal y Él viene también a hacer que nuestra vida no pase en vano, que nuestra vida tenga un propósito, tenga una meta, que es el cielo, y que podamos nosotros ser guiados a través de todas sus enseñanzas, estos 3 años que Él tuvo, seamos guiados por el Espíritu Santo, seamos guiados por Él para poder renacer de nuevo, ¿no? Entonces, este tema, para empezar, nos muestra que Jesús pasó por el mundo, dice, haciendo el bien, como lo estamos diciendo. Y tenía Él en especial un amor a los niños. Podemos leer esta palabra en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Mateo 19, Del 13 al 15. del 13 al 15, que dice: Jesús y los niños. Entonces trajeron a Jesús algunos niños para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos los recibían muy mal. Jesús les dijo: dejen a estos niños y no les impidan que vengan a mí.
El reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Jesús les impuso las manos y continuó su camino. Para empezar, aquí podemos ver de que muchas veces los discípulos o la misma gente no le daban mucha importancia, ¿no?, a los niños. Los niños como que no tenían, como se dice, ¿no?, ni voz ni voto para acercarse a Jesús. Ellos se creían muchas veces dueños de Jesús, dueños del Mesías, porque ellos decían que Jesús era el Mesías. Entonces Él aquí le da una lección diciéndoles de que los niños, si no somos como niños, no vamos a entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es la particularidad de un niño? Un niño es un niño, una persona inocente, buena, que no tiene maldades en su corazón, que no tiene vicios, no tiene problemas. O sea, un niño vive, si por ejemplo, si un niño se pelea con otro niño, al ratito están jugando nuevamente, no están ellos dejándose de hablar días, digamos, ¿no? Como muchas personas se dejan de hablar años, ¿no? Entonces los niños son más fáciles para perdonar, más fáciles para amar, más fáciles para darse a los demás, más fácil para agarrar el mensaje y entenderlo, más fáciles para cuando uno les lee, por ejemplo, un cuento, ellos hacen sus preguntas, cuestionan, analizan. Todo un niño, toda la simplicidad de un niño que no la tiene un adulto, eso es lo que para Jesús les muestra, ¿no?, a las personas, a los discípulos y a las personas que los rodeaban, que los seguían, de que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como ellos, como los niños, por toda la simplicidad y por cómo ellos aman y abren su corazón a aprender, a entender y a llenarse del amor de Dios. Aquí Juliana nos va a compartir un poquito qué es lo que pasaba, qué hizo Jesús, por qué se dice que fue bueno. Como Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y como Él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Jesús pasó por este mundo haciendo el bien. Jesús tenía un amor muy especial para los niños, como dice Mateo 19, del 13 al 15. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús se conmovía por los que sufrían. ¿Qué pasaba con Jesús cuando veía a alguien sufrir? Como dice aquí, ¿no? Jesús fue lleno del Espíritu Santo por Dios, por su Padre, para liberarnos de las opresiones que nos estaban amarrando como seres humanos, que estábamos presos del enemigo, ¿no? Él cuando veía a una persona, por ejemplo, que tenía espíritus malos, lo que hacía era liberarlo. Cuando veía a alguien que estaba enfermo, lo que hacía era sanarlo. Hasta muchas veces se puede ver en la Biblia que los milagros no solamente eran dados cuando Él veía a la persona, sino que las personas les robaban a Jesús el milagro, se puede decir. Había una mujer, por ejemplo, que tenía una enfermedad de años y ella decía que con solo tocar el borde de su manto iba a ser sanada. Y sí, entre la multitud con la que él caminaba, tocó el borde de su manto de Jesús y se sanó. Jesús dijo, de mí salió gracia. Y los discípulos le dicen, pero Señor, si todo el mundo te ha tocado. Y él le dice, no, alguien me tocó con fe y de mí salió gracia. Entonces él sanó a esa mujer por solamente su fe. Él, aparte de tener compasión y conmoverse de ver a una persona enferma o personas que sufrían algún mal, algún espíritu malo dentro de ellos, personas que tenían enfermedades, hasta personas que se habían muerto, que habían fallecido,
él tenía él era un Dios humano. Él se conmovía, a él le dolía ver a una persona sufrir. Entonces, porque él mismo, ¿no? Él mismo, Dios, ha creado a la humanidad. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, con un joven, con un muchacho, un joven? Algo particular pasó con él. Aquí nos va a mostrar Juliana qué pasó con este joven en particular. Está en Marcos 9, del 16 al 20. Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que no vuelvas a entrar a él. Joven, a ti te digo, levántate. Y Jesús se lo entregó a su madre. Lucas 7, del 11 al 17. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Vamos a verlo un ratito, esto de Marcos 9, ya, del 16 al 29. Al 29. Pero ¿qué pasa? Vamos a leer desde donde está el versículo. Jesús sana a un joven epiléptico. Cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron con un grupo de gente a su alrededor, y algunos maestros de la ley discutían con ellos. La gente quedó sorprendida al ver a Jesús y corrieron a saludarlo. Él les preguntó, ¿sobre qué discutían ustedes con ellos? Y uno del gentío le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. En cualquier momento el espíritu se apodera de él, lo tira al suelo y el niño echa espuma por la boca. Rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que echaran a ese espíritu, pero no pudieron. Le respondió, ¿qué generación tan incrédula? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo llevaron. Apenas vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al muchacho. Cayó al suelo y se revolcaba, echando espuma por la boca. Entonces Jesús preguntó al padre, ¿desde cuándo le pasa esto? Y él le contestó, desde niño. Y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo. Por eso, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. Al instante el padre gritó, creo, pero ayuda mi poca fe. Cuando Jesús vio que se amontonaba la gente, dijo al espíritu malo, espíritu sordo y mudo, yo te lo ordeno, sal del muchacho y no vuelvas a entrar en él. El espíritu malo gritó y sacudió violentamente al niño. Después, dando un terrible chillido, se fue. El muchacho quedó como muerto, tanto que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y le ayudó a levantarse. Y el muchacho se puso de pie. Ya dentro de la casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué no pudimos expulsar nosotros a ese espíritu? Y él le respondió, esta clase de demonios no puede echarse sino mediante la oración. ¿Qué nos enseña esta palabra, por ejemplo? Estamos viendo que Jesús quiere que seamos como niños para entrar al reino de los cielos. Jesús quiere que se acerque a los jóvenes, sana a este joven epiléptico que era mudo y era sordo, tenía el espíritu que le tenía cerrada la boca y cerrada los oídos, y que lo tumbaba, ¿no? Dice que lo tumbaba y lo hacía salir espuma por la boca. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere Jesús mostrarnos con esta sanación a este joven? Primero, como él dice, todo es posible para el que cree. Si nosotros creemos en que Dios nos va a sanar, por ejemplo, de algo, o Dios nos va a liberar de algo, o Dios nos va a restaurar, o Dios nos va a dar el pan de cada día, Dios nos va a ayudar en el colegio, Dios les va a dar trabajo a nuestros padres, Dios va a hacer que nos liberemos de muchas cosas que no nos tienen bien.
Si nosotros creemos en esto, creemos en que Dios puede hacerlo, se va a hacer. ¿Por qué? Porque dice, no hay nada imposible para el que cree. Después Él nos está enseñando a que en la oración uno no puede expulsar algún demonio o uno no puede pedirle algo a Dios sin antes orar. Uno tiene que hacer oración. Oración es una conversación que tenemos con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo. Es una conversación que tenemos con el Rey de Reyes, con el Creador, con nuestro Creador, con nuestro Padre. Entonces este momento de oración nos ayuda a comunicarnos con Él y hacer que Él nos escuche y nos dé lo que nosotros necesitamos en ese momento. ¿Qué otra cosa nos enseña esto? Que nosotros podemos ser como este padre que decía, creo, pero ayuda mi poca fe. Podemos tener muy poca fe. Podemos ser personas que creemos en Dios, que rezamos, que pedimos, pero no tenemos la fe que necesitamos tener. Tenemos que pedirle a Dios que nos regale la fe, una fe grande, para que podamos creer en todo lo que Él tiene para nosotros, para darnos, para entregarnos, para regalarnos. Entonces Él nos está enseñando aquí primero de que puede sanarnos, de que puede liberarnos, de que puede aumentar nuestra fe, de que puede hacernos nuevas personas, de que Jesús se acerca mucho a los niños y se acerca a los jóvenes, no solamente se acerca a las personas mayores en el tiempo que Él estuvo en la tierra, y más aún ahora que está en el cielo, esperando que toda la humanidad se convierta, que toda la humanidad se acerque a Él, que toda la humanidad le clamen, por ejemplo, para que esta pandemia se termine. Él está esperando un cambio de vida, Él está esperando que nosotros seamos como niños para que podamos entrar al reino de los cielos, limpios, puros, inocentes. Entonces Él se acerca a un niño, se acerca a un joven. ¿Y qué otra cosa pasa? ¿Qué otra cosa hace Jesús? Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Ya, léalo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. En esta palabra, que es Lucas 7, del 11 al 17, Jesús dice, resucita al hijo de una viuda. Ya una mujer había pasado por la muerte de su marido, ¿no? Por eso viene a ser viuda. Había muerto el papá de este joven. Este joven estaban llevándolo, dice, ¿no? Estaban llevándolo a enterrar. Y Jesús se compadeció de ella, le dio pena y le dijo, no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces, joven, yo te lo mando, levántate. Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Un santo temor se apoderó de todos, y alababan a Dios diciendo,
Es un gran profeta el que nos ha llegado. Dios ha visitado a su pueblo. Lo mismo se rumoreaba de él en todo el país judío y en sus alrededores. Aquí nuevamente Jesús resucita a un joven. Primero, bueno, anteriormente vimos que sanó, que liberó, y ahora estamos viendo que lo resucita. Ni siquiera lo sana, lo levanta, lo resucita. De muerto lo hace volver a la vida. ¿Por qué? Porque él tiene, como decimos, él es humano, no es un Dios humano. Entonces él tiene compasión de ver a una mujer sola que pierde a un esposo y ahora pierde a su hijo. Dice que todos estamos preparados para ver morir a nuestros padres, pero nadie está preparado para ver morir a un hijo. Porque la ley de la naturaleza, la ley de la vida es que uno vea a su padre mayor morir, ¿no? Entonces, él se compadece de esto, se compadece de ver a esta madre sufriendo, llorando, yendo a enterrar a su hijo, y le devuelve a su hijo, le da vida a su hijo. ¿Para qué? Para que la siga acompañando, para que tenga otra vez la alegría que tenía esa mujer. Entonces, él le toca mucho, le compadece mucho el corazón de una madre dolido, lastimado, herido, triste de ver a un hijo que parte, ¿no? Un hijo que fallece. Entonces él tiene compasión de esta madre, tiene compasión del padre del anterior milagro que hizo, y también tiene compasión de otra persona más, de una jovencita, que vamos a saber quién es esta jovencita. Aquí vemos a un joven, ahora vamos a ver a una muchacha. De 12 años. De 12 años. Al momento la muchacha que tenía 12 años se levantó y echó a andar. Marcos 5, del 35 al 43. Okay. Entonces aquí podemos ver en Marcos 5 qué es lo que dice sobre Talita Cum. ¿Quién era Talita Cum? Marcos 5. Jesús resucita a la hija de Jairo. Marcos 5, Marcos 5. del 35. Podemos ver aquí, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? Jesús resucita a la hija de Jairo. Vamos a ver quién era esta niña de 12 años. Jesús entonces atravesó el lago y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga, llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies, suplicándole: mi hija está agonizando, ve e impon tus manos. Impon tus manos, agonizando, que estaba muriéndose. Manos sobre ella, para que se mejore y siga viviendo. Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás de entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta que un poder había salido de él, y dándose vuelta en medio del gentío preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron: ya ves cómo te oprime toda esta gente y preguntas quién te tocó. Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién la había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que había pasado, asustada y temblando, se postró ante él
y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: tu hija ha muerto, ¿para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial: no tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto. Unos lloraban y otros gritaban. Jesús entró y les dijo: ¿por qué no este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él. Pero Jesús los hizo salir a todos. Tomó consigo al padre, a la madre y a los que venían con él, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, dijo a la niña: Talita cumi, ¿qué quiere decir? Niña, te lo digo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años. ¿Qué estupor? ¿Qué estupor más grande? Quedaron fuera de sí. Pero Jesús les pidió insistentemente que no lo contaran a nadie y les dijo que dieran algo de comer a la niña. ¿Qué vemos acá? Sin querer hemos llegado a lo que les estaba contando a un principio, ¿no? De que Jesús no solamente resucita, sana a alguien que se lo pide, sino a esta mujer. Anteriormente dice la lectura, esta mujer que tenía hemorragia durante muchos años, había gastado todo su dinero y no había sido sana. Entonces salió de él sanidad. Y de ahí continuamos, mientras está haciendo esa sanidad en ese instante, aparece que ya la hija de Jairo, de un oficial, dice, de la sinagoga. ¿Qué sinagoga? La sinagoga era las iglesias de antes, se les decía la sinagoga. Todos se reunían en la sinagoga. Entonces Jesús, Jairo le dice de que su hija estaba, ¿qué estaba su hija? Estaba muriendo. Que estaba agonizando, se estaba muriendo. Pero mientras sucede justamente esto de la mujer esta hemorroísa que es sanada por él sin que ella se lo pida, solamente por su fe fue sanada, aparece alguien a darle la noticia a Jairo de que su hija se había muerto. Entonces ya que ¿para qué? Dice, no, ¿para qué lo necesitamos al maestro si ya ha muerto? ¿Para qué lo vas a molestar? Pero Jesús, ¿qué le dice al oficial? Le dice: no tengas miedo, solamente ten fe. ¿Qué nos pide Jesús? Nos pide que tengamos fe, que creamos en Él, que le pidamos con todo nuestro corazón lo que deseamos. Muchas veces no hace falta ni siquiera pedirlo. Él ya conoce los deseos de nuestro corazón. Hay dos formas de arrancarle los milagros a Jesús: ser insistente, pedirle, hasta que Él se canse, más o menos así, y diga, bueno, voy a darle el milagro. Pero Él sabe qué es lo que realmente nosotros necesitamos. Entonces, la otra forma que tenemos es de abandonarnos en Él, abandonar nuestras preocupaciones en Él, abandonarnos en decir: yo creo, Señor, creo en que lo vas a hacer, gracias porque lo vas a hacer. Entonces, Él lo que nos hace es llegar a Él a través de estas dos formas. Bueno, para los que han estado atentos, ¿qué era Talita Cumi? ¿Era el nombre de la niña? No. Entonces no era el nombre de la niña de 12 años, como dice aquí.
no se llamaba Talita Kumi. Talita Kumi quería decir, niña, te lo digo, levántate. Hay una canción también que dice, Talita Kumi, levántate niña. Si ustedes ponen en internet van a pillar esa canción que habla sobre este milagro específicamente, en donde Jesús, por la fe de esta persona, de este padre, su abandono que él tiene a Dios, cuando le dice, no tengas miedo, solamente ten fe, él resucita a su hija. Él se compadece de este padre, se compadece de esta madre, se compadece de esta familia nuevamente. ¿Por qué? Porque a Jesús le compadece mucho el dolor de los demás. A Jesús no le gusta que nosotros suframos. Entonces, esta niña es resucitada por él, volvió a la vida. Fue uno de los milagros más grandes también que ha hecho Jesús y que se lo puede ver a través de las Escrituras. Si ustedes empiezan a leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan y todo lo que sigue después de estos 4 evangelistas, se le dice evangelistas porque son los que hablaban mucho del evangelio de Jesús, son los 4 pilares fundamentales de la iglesia. Podemos ver que ellos nos narran en las Escrituras, nos narran los milagros, las sanaciones, las liberaciones, todo lo que Jesús pasó haciendo en la tierra. Jesús era muy bueno, como dice el título de este tema, pasó haciendo el bien y quiere que cada uno de nosotros pasemos por este mundo haciendo el bien. Nosotros hemos venido a servir, no a ser servidos. Nosotros hemos venido a la tierra a encontrar nuestro propósito que Él tiene para nosotros. Hay algunas personas que tienen el propósito de saciar el hambre de los demás. Hay algunas personas que tienen el propósito de ayudarnos a los enfermos. Hay algunas personas que justamente muchas veces Jesús les da los dones, el don de sanidad, el don de liberación, que puede Él a través de estas personas llegar a sanarnos, a liberarnos, a hacer muchas grandes cosas, muchos milagros a través de ellas. Es Dios que actúa a través de ellas. ¿Por qué? Por la fe que le tienen, por la fe que tienen a Dios. Entonces, que nuestra fe sea grande, que nuestra fe sea una fe en donde creamos en las promesas de Jesús, en donde creamos en todo lo que Él nos habla. Ustedes cuando recen, cuando oren, después de orar, hacer su oración cada uno personal y decirle todo lo que su corazón siente, todo lo que necesita, todo lo que quiere. Agarren y ábranla de la mitad un poquito más allá, que es después de, por ejemplo, todo esto de acá viene a ser el Nuevo Testamento, termina en los Salmos y empieza en Mateo. Entonces toda esta parte más gruesa es la parte del Antiguo Testamento hasta Salmos, y la parte a partir de Mateo hasta el Apocalipsis es la del Nuevo Testamento. Ustedes tienen que pedirle al Señor que les hable del Nuevo Testamento. Entonces ustedes agarran, hacen su oración y después esperan a que Dios les hable a ustedes. Si ustedes hablan con alguien, no se quedan hablando y la otra persona se queda muda y nunca les responde, ¿no ves? Entonces ustedes lo que hacen siempre es hablar y que la otra persona te responda. Entonces es un diálogo. Entonces nosotros tenemos que tener un diálogo con Jesús, un diálogo con Dios. Entonces rezamos y abrimos en el Nuevo Testamento y a donde nuestra mirada vaya, a donde se dirija nuestra mirada, eso es lo que Jesús quiere hablarnos. Y lo leemos, ¿no? Desde donde está el capítulo, el versículo, donde nos haya llevado nuestra vista. Entonces, en este nuevo tema, número 8, tenemos un propósito y tenemos una oración. ¿Qué dice el propósito? Propósito. Confiaré en la bondad y el poder de Jesús. Ya sabemos que Jesús tiene mucho poder. Poder para liberar, poder para sanar, poder para resucitar.
¿A quiénes ha hecho esto en esta lección? A niños y a jóvenes. Jesús tiene un amor especial por los niños y por los jóvenes. Todos tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Y la oración que dice: Gracias, Señor, por escuchar siempre mi oración. No hay una sola oración que Dios no la escuche. Todas las oraciones son escuchadas por nuestro Dios y son respondidas por nuestro Dios en el debido tiempo en que Él cree que nosotros necesitamos recibir lo que estamos pidiendo. Esta ha sido la lección número 8. Entonces, Juliana les va a decir algo sobre estas hojas que ella ha investigado. Vamos a estar subiéndolas para que puedan hacer como un resumen en sus cuadernos y para que los escriban. Lo más importante, ustedes los pueden poner. Están todas las citas bíblicas. Y ya les vamos a estar subiendo las fotos y todo. Como dice esta oración, que agradecemos al Señor por escuchar nuestras oraciones. No nos olvidemos que Él siempre nos escucha, siempre está pendiente de nosotros, preocupado por nosotros. Nos manda a su madre en las millones de apariciones que han habido para que nos acerquemos nuevamente a Él, para que nosotros, las personas adultas, nos acerquemos a Él, para que los niños lo sigan, para que lo amen, para que tengamos un camino de santidad. Entonces, esperamos, esperamos en el siguiente tema, el tema 9, y que Dios bendiga sus vidas, bendiga sus familias, bendiga sus hogares, y que pronto podamos estar todos nuevamente reunidos físicamente, que podamos todos con fe clamarle y pedirle de que nos libere de toda esta situación que estamos viviendo por esta pandemia. Y los que deseen seguirnos pueden suscribirse a nuestro canal Influencer de Dios Bolivia para poder recibir mensajes de Dios, recibir estas catequesis. Son 20 catequesis que trae este pequeño libro, pero muy significativo, un gran libro en realidad. Eucaristía, Milagro de Amor, que es la preparación para la primera comunión. Son 20 catequesis que vamos a recibir de acá, y otras cuantas que son las que hemos estado subiendo de acuerdo a las fiestas que han tocado a la iglesia, ¿no? Como Pentecostés, los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Los milagros que ha hecho. Y también vamos a hacer una catequesis especial de los milagros que ha hecho Jesús. Entonces, que Dios nos bendiga, nos llene de su amor, de su paz, y que podamos orar con el corazón y escucharlo y recibir su palabra de las Sagradas Escrituras. Que Dios nos acompañe y nos llene de su amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.